Ya, perdón. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Russo. Soy director del equipo de ingeniería de preventa para Fortinet México. Y bueno, yo traigo el día de hoy una presentación, una serie de slides, eh, que son algunas predicciones de lo que podemos esperar, de lo que lo podemos ver en ciberseguridad en los siguientes meses o años por venir. Les cuento un poco acerca de este reporte. O sea, todos los años el equipo de investigación de amenazas de Fortinet analiza tendencias en el panorama tecnológico y trata de predecir algunos problemas de seguridad emergentes a los que nos vamos a tener que enfrentar como organizaciones en los próximos meses o años. Predecir tendencias de ciberseguridad pudiera parecer más un arte que una ciencia, pero en realidad, si pensamos en la combinación de comprender cómo sucede un ataque, una amenaza de ciberseguridad, cómo se desarrolla una amenaza, hacia dónde vemos que está avanzando y evolucionando la tecnología, algunas tendencias de mercado y estrategias de negocios, si correlacionamos todo eso, normalmente podemos tener estas predicciones o estas ideas de hacia dónde van estas tendencias de forma relativamente sencilla. Evidentemente también se requiere tener pues, bastante conocimiento o haber pasado bastante tiempo haciendo investigación o identificando actividades maliciosas, comportamiento de los ciberdelincuentes y demás, trabajando en colaboración con otras instituciones como para rastrear y detener este tipo de actividades. Y eso es algo que el equipo de FortiGuard, el equipo que básicamente hace investigación de amenazas para Fortinet, lleva haciendo desde más de 20 años. Si bien hay detalles que de pronto pueden cambiar, si bien hay cosas que pueden variar sensiblemente de lo que vemos como tendencia, también es cierto que los patrones de ataque y los comportamientos delictivos siguen pues, una cierta línea de acción y en función de eso creemos que podemos mapear o predecir con un cierto grado de exactitud pues hacia dónde van estas tendencias. Este reporte lo venimos generando desde los últimos años y en el pasado hemos abordado temas como la evolución del ransomware, riesgos asociados a la digitalización, el uso de machine learning, inteligencia artificial. Muchas de esas cosas ya las vimos ocurrir, ya se han cumplido, otras van bien encaminadas. Entonces, bueno, en esta ocasión les quiero presentar un poco ese detalle. El primer punto, la primera predicción que se aborda en este reporte, en esta presentación, es cómo lo que llamamos el borde inteligente de las redes se está volviendo el nuevo objetivo de los ciberatacantes, de los ciberdelincuentes. ¿A qué nos referimos por borde? Hace algunos años atrás estábamos acostumbrados a hablar de redes en términos más absolutos. Teníamos la red interna, la red externa o Internet, y un perímetro y algún tipo de dispositivo de seguridad perimetral. Pero la realidad es que el perímetro o ese borde de nuestras redes ya no es tan evidente como estábamos acostumbrados. Hoy hablamos de múltiples entornos de borde, cosas como la red de área local, la red WAN, múltiples nubes o ambientes de nube híbridos, centros de datos, trabajo remoto, IoT, dispositivos móviles y muchísimas cosas más, cada uno con sus riesgos y vulnerabilidades únicos, y todo eso de alguna forma compone lo que conocemos como la red de nuestras organizaciones o como las conocemos hoy en día. Una de las ventajas que la ciberdelincuencia ha tenido en este sentido es que todos estos bordes están interconectados, todo eso compone o forma parte de nuestra organización, pero muchas veces las organizaciones hemos tenido que sacrificar una visibilidad centralizada, un control unificado de seguridad, por tratar de seguirle el paso a este fenómeno de digitalización, a este fenómeno de cambio, y por alguna forma tener respuestas a tiempo a todas estas tendencias a las que como organizaciones de alguna forma tenemos que subirnos. Los ciberdelincuentes han asignado recursos significativos para explotar estos entornos de borde, y algunos de esos ejemplos son
pues básicamente, no sé, entornos de nube que sean, o sea, que se están viendo de forma cada vez más recurrente en la arquitectura de las organizaciones, o simplemente el fenómeno que tuvimos que pasar todos durante el año pasado, que es, derivado del COVID, todos nuestros trabajadores trabajando de forma remota en lugar de nuestras oficinas como estábamos acostumbrados. Hoy es más sencillo o más rentable atacar a los teletrabajadores en sus casas, en los lugares desde donde trabajan conectados de forma remota, que intentar vulnerar la red de la organización, que evidentemente va a tener muchísimos más esquemas y componentes de protección que un ambiente hogareño. Definitivamente asegurar ese tipo de entornos es mucho más complejo de lo que consideramos o de lo que creemos. Pero la transición en trabajo remoto no solo se trata de más usuarios finales o dispositivos, laptops conectados a las redes de nuestras organizaciones. Si bien sí hemos visto un aumento esperado, digamos, de intentos de ataques hacia esos trabajadores o usuarios remotos, hacia dispositivos tal vez con no todos los controles o componentes de seguridad, de pronto falta de experiencia de los usuarios a trabajar en ese tipo de esquemas. También hemos visto mucho esfuerzo centrado en explotar dispositivos vulnerables, antiguos, que se encuentran en esos entornos domésticos, como pueden ser ruteadores de los proveedores de Internet, sistemas de entretenimiento, smart TVs, etcétera, o incluso ataques dirigidos, se están viendo cada vez más, a sistemas inteligentes conectados a ese tipo de ambientes o de entornos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy es común ver en un ambiente doméstico este tipo de dispositivos inteligentes como asistentes virtuales, Siri, Alexa y demás. Son dispositivos que tienen una cierta inteligencia artificial, pero que también recopilan y almacenan muchísima información, grandes volúmenes de datos de los usuarios que de alguna forma los utilizan. Ahí tenemos cosas como información financiera del usuario a través del cual hacemos pagos de servicios, rentas de películas y ese tipo de cuestiones. Ahí hay información sobre nuestras tendencias, patrones de comportamiento, rutinas diarias, hábitos de uso y demás. Y se cree que puede llegar a haber un gran valor a futuro si logramos controlar o vulnerar esos dispositivos, porque la información que esos dispositivos contienen de alguna forma harían que los ataques de ingeniería social sean muchísimo más certeros. O sea, el hecho de que estas personas tengan acceso a toda esa información, a toda la información que se controla a través de esos dispositivos, daría un nivel de conocimiento del usuario mucho más avanzado y la capacidad de lanzar ataques mucho más evolucionados en ese sentido. Pero no solo eso, a estos dispositivos también les entregamos el control de cosas como sensores de seguridad, sistemas de alarmas, cámaras, cerraduras inteligentes, etc. Entonces se cree que también vulnerar estos dispositivos eventualmente podría llevar a ataques como la desactivación de vuelta de sistemas de seguridad, la apertura de cerraduras o ese tipo de cuestiones. Y ese es solo el comienzo. Si bien estos recursos, si bien la información de los usuarios finales puede ser algo de por sí bastante llamativo, o sea, bastante interesante de comprometer, los atacantes más sofisticados probablemente lo que intenten es usar estos dispositivos como trampolín hacia otras cosas, es decir, comprometer esos dispositivos primero y a través de esos dispositivos comprometer alguna otra cosa a la que tengan acceso por estar conectados a esa red doméstica. Imaginen si pudiéramos lanzar desde la red doméstica, desde un dispositivo comprometido, un ataque hacia la red de la organización, porque estoy conectado a mi organización a través de VPN, a través de algún tipo de mecanismo de conexión segura. Pero además, si yo ya tuve acceso a cosas como tendencias de comportamiento, tendencias de uso, horarios, etcétera, del usuario, podría tratar de generar un ataque hacia esa red organizacional utilizando mucha de esa información de patrones y demás, y de alguna forma
lograr que el ataque sea mucho más disimulado dentro de lo que es el comportamiento estándar del usuario. O sea, si yo puedo decir, genera tráfico en este horario, que es cuando el usuario normalmente está conectado, genera este tipo de comportamiento cuando el usuario normalmente usa la red, sería incluso más difícil detectar ese tipo de vulneraciones o ataques porque yo no tendría tanta forma de diferenciar cuál de ese tráfico realmente es tráfico malicioso, es tráfico a través de un dispositivo comprometido, o es realmente tráfico del usuario trabajando en su horario normal. Se cree que, bueno, la predicción es que en algún momento o eventualmente algún tipo de malware avanzado podría tener acceso a estos dispositivos y a través de ellos controlar cosas como intercepción de conexiones, inyectar comandos hacia sistemas de la red corporativa y demás. Hoy por hoy, en FortiGuard ya empezamos a ver algunas iniciativas de usar lenguajes de programación multiplataforma que permitirían que independientemente del dispositivo que yo logro comprometer y el sistema operativo en el cual ese dispositivo está basado, pues básicamente la amenaza del malware sería capaz de correr, digamos que con una cierta independencia del sistema operativo del dispositivo. Siguiendo un poco con esto, otra tendencia que vemos es cómo todos esos dispositivos pueden ser aprovechados con otros fines maliciosos. Hoy muchos de estos dispositivos tienen conectividad de alto desempeño, o sea, cosas como la banda ancha, como 5G, conexiones de fibra y demás, no solo hacen interesante comprometer los dispositivos por el acceso a las redes o a los sistemas que nos puedan llegar a dar, sino también por el poder de cómputo que estos dispositivos tienen y la capacidad o el poder de conexión que tienen. Comprometer y aprovechar estos dispositivos por su performance abre la puerta a todo un nuevo mundo, todo un nuevo universo de amenazas avanzadas. En FortiGuard, nuestro laboratorio ya empezó a ver cierto tipo de avances en el desarrollo e implementación de mecanismos de ataque tipo enjambre. O sea, un ataque tipo enjambre es aprovechar miles y miles de dispositivos secuestrados, completamente descentralizados, pero funcionando de forma orquestada, de forma coordinada, para generar algún ataque o algún tipo de fin malicioso al sistema objetivo. Estos dispositivos eventualmente podrían estar agrupados por habilidades o funciones muy específicas y podrían tener la capacidad de apuntar de forma coordinada a redes o objetivos que el atacante defina, compartir poder de cómputo como para, de vuelta, generar este ataque de forma masiva, de forma completamente coordinada, e incluso compartirse inteligencia de lo que están detectando el ataque. O sea, estamos hablando de que cada uno de esos dispositivos comprometidos podría tomar decisiones alrededor de un ataque en función de machine learning local en cada uno de esos nodos, pero también en función de cómo ese ataque avanza o logra ser frustrado, de pronto se podrían intercambiar información entre ellos en un esquema tipo de P2P, o sea, sin necesidad de un servidor centralizado, sino a través de que los mismos nodos se puedan intercambiar inteligencia e información entre ellos, e incluso llegar al punto de tener la capacidad de refinar o ajustar el ataque o la forma en la que el ataque tiene que suceder conforme el ataque pues, va avanzando y conforme logramos cerrar puertas o detener ciertos pasos del mismo. Podemos esperar ver cada vez más kits de desarrollo, herramientas de código abierto diseñados específicamente para, o sea, con el fin de cómo comprometer y secuestrar este tipo de dispositivos y cómo hacerlos trabajar en este esquema coordinado, cómo hacer que estos dispositivos se mantengan cautivos a través del atacante que los logró secuestrar, e incluso podemos empezar o podemos llegar a ver cómo en el Deep Web, en el Undernet, se pudieran llegar a rentar este tipo de dispositivos secuestrados para el fin para el fin que la persona que lo renta requiera. O sea, yo podría básicamente contratar o rentar tiempo de ese enjambre para lanzar un ataque dedicado contra alguna organización que sea mi destino. Yo podría rentar, digamos, el tiempo de ese enjambre para procesar altos volúmenes de datos con algún fin particular que yo tenga como ciberdelincuente o lo que fuera. Y un ejemplo de eso
es lo que podemos llegar a ver en temas de avances en criptominería. De vuelta, imagínense el poder de cómputo de estos miles y miles de dispositivos secuestrados sin que el usuario lo sepa, al servicio del ciberdelincuente. Cosas como inteligencia artificial, como machine learning, requieren muchísimo poder de cómputo, pero es un poder de cómputo que tendrían diseminado entre todos estos dispositivos capturados por el atacante. Y eventualmente ese poder de cómputo podría ser utilizado para lo que sea. Un ejemplo de ello es, de vuelta, criptomining. Estábamos acostumbrados a que la minería de información normalmente se hacía comprometiendo dispositivos de usuario final, o sea, laptops, computadoras y demás, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que esto era hasta cierto punto fácil de identificar y de detener, porque yo como usuario empezaba a identificar que mi equipo tenía muy bajo performance, el CPU todo el tiempo a altos rangos de consumo, o sea, toda la memoria comprometida y demás. Podía saber qué es lo que estaba pasando o no, pero pues, al final si eso me molestaba lo suficiente, lo que hacía era formatear el equipo, reinstalarlo desde un respaldo y básicamente así perdíamos un dispositivo secuestrado. ¿Qué es lo que está viendo la ciberdelincuencia ahorita? Que si en vez de comprometer estos dispositivos primarios con un usuario por detrás, secuestra estos dispositivos secundarios que hablábamos hace un momento, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, de vuelta, equipos de audio, smart TVs, asistentes inteligentes y demás, no es tan sencillo detectar que esos dispositivos secundarios puedan estar comprometidos, y la realidad es que el poder de cómputo contenido en esos dispositivos también es enorme. Entonces, lo que podemos esperar hacia futuro es que tengamos que poner muchísimo más foco en conocer el estado de salud de todos esos dispositivos, de todo ese IoT conectado a nuestras redes, y poder saber el estado en el que esos dispositivos se encuentran va a ser cada vez más relevante. ¿Cuál es el problema aquí? Que para cuando las organizaciones o los usuarios domésticos empiecen a poner foco en ese tipo de cosas, probablemente muchos de esos dispositivos ya van a estar comprometidos o secuestrados. También esperamos ver mayor avance en el ransomware. El ransomware sigue siendo hoy por hoy una de las amenazas más dañinas que enfrentan las organizaciones, y es algo que vamos a seguir viendo en crecimiento. El año pasado nos tocó ver una nueva medida utilizada por los atacantes, por la ciberdelincuencia, y es que se dieron cuenta de que muchas veces ellos cifraban la información de un dispositivo, aparecía esta famosa pantalla del rescate, hace el pago bueno, y recibe la clave para volver a recuperar o descifrar tu información. Y era tan poca la confianza en que pagando su información iba a hacerles entregada de regreso, que entonces básicamente lo que agregaron es un nivel de exigencia adicional. Lo que empezamos a ver es ransomware malware, que básicamente dice: tu información está cifrada, me tienes que pagar para que yo libere esa información, pero si no lo haces, una copia de esa información se va a hacer pública a través de servidores públicos, vale la redundancia, en Internet, y jugar un poco con el tema de la extorsión para que el usuario por uno u otro frente se sienta obligado a tener que pagar, básicamente para que su información esté salvaguardada. Ya empezamos a ver, parece ciencia ficción, pero ya empezamos a ver casos de gente de organizaciones, figuras públicas extorsionadas por información sensible que lograron comprometer de las mismas. Un ejemplo de esto, y de vuelta parece ciencia ficción, pero sucede, es imágenes que lograron capturar por secuestrar la cámara web del dispositivo comprometido, lograr capturar imágenes a través de esa cámara sensibles para su usuario y pedir algún tipo de compensación, extorsión alrededor de eso. Y bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a seguir viendo. El ransomware va a seguir aumentando, y hoy por hoy la convergencia que hablábamos hace un principio de dispositivos, de redes, de aplicaciones, etcétera, de alguna forma van a permitir que
un malware llegando a algún dispositivo tenga alcance e información a la que no estábamos acostumbrados anteriormente a que tuvieran alcance. Hoy, un malware, un ransomware, afecta al usuario, pues básicamente de forma financiera, o sea, al final es pedir dinero a cambio de su información, al cambio de devolverle el acceso a su equipo. Pero, ¿qué va a pasar cuando el malware, el ransomware, tenga la capacidad de llegar a cosas como sistemas de transporte, sistemas médicos, no sé, el sistema de control de una presa, o sea, la capacidad de que el malware pueda abrir la compuerta de una presa en el momento que quiera, o cuestiones de ese tipo? Estamos hablando de afectaciones que ya se meten con la seguridad física de las personas, y eso es algo que realmente puede suceder. Hay un caso citado en el informe que habla de un malware que afectó la red de un sistema médico. Lo que hacía el malware es impedir que los distintos hospitales o guardias, digamos, de este centro médico pudieran ingresar nuevos pacientes a sus centros médicos. Entonces, las ambulancias de alguna forma estaban conectadas a ese sistema y en función de la disponibilidad que recibían del mismo, sabían hacia dónde tenían que manejar en función de dónde iban a poder o no recibir a un paciente. Resulta que el compromiso fue bloquear el sistema de uno o un determinado grupo de centros médicos. Entonces las ambulancias lo que tenían que hacer era manejar hacia centros más lejanos de donde se encontraban, porque no podían, según sistema, ingresar pacientes a los centros más cercanos, y se perdió la vida de un paciente en el trayecto más largo que la ambulancia tuvo que recorrer, ¿no? Entonces, estamos hablando de actividad delictiva que ya empieza a verse como terrorismo. Es algo que definitivamente puede suceder, y puede suceder haciendo uso de muchos de estos recursos que hablábamos hace un momento. La ciberdelincuencia está ya empezando a ver cómo obtener, o sea, el tema de los enjambres, el tema del poder de cómputo, machine learning y demás. Por último, en relación a esto, y para pasar un poco a, bueno, ¿y qué podemos hacer? La inteligencia de enjambre no es algo necesariamente malo, o sea, el cómputo de enjambre, o Swarm Intelligence, o Swarm Computing, como normalmente se conoce, se refiere a sistemas descentralizados, autoorganizados, con capacidad de procesamiento masivo de información, y ese tipo de inteligencia o de tecnología hoy se utiliza como herramienta de cómputo para cosas como resolver temas complejos en, no sé, coordinación de entornos de transporte, necesidades de la industria aeroespacial, desarrollo de productos farmacéuticos, etc. Pero como todo, una tecnología siempre es tan buena o mala como el uso que la persona que la posee esté dispuesto a darle, y en manos de la ciberdelincuencia se cree que una red de bots, de computadoras secuestradas o dispositivos secuestrados funcionando como enjambre, podrían fácilmente darle la vuelta a los mecanismos de ciberseguridad de red como hoy los conocemos. Podrían encontrar, extraer información de la misma, podrían incluso eliminar toda evidencia del ataque. Hoy por hoy ya existe malware, ya hemos visto ciertas muestras de malware, que lo que tienen son múltiples payloads o distintos componentes de ataque, y que básicamente pueden tomar la decisión de activar uno u otro componente de ataque o un otro módulo en función de identificar cuál es el entorno en el que aterrizan. O sea, si esto es un dispositivo de tal tipo, se activa tal payload o tal módulo. Si este es un dispositivo de este otro tipo, pues el ataque va a funcionar de esta forma. Pueden recopilar información del nodo en el que están aterrizando y enviar inteligencia a ese nodo a su centro de comando y control. Pueden compartir esa inteligencia hacia otros nodos vecinos infectados o contagiados, y pueden recibir la instrucción de autodestruirse sin dejar evidencia alguna de que en algún momento estuvieron dentro del dispositivo. La única forma en la que nosotros nos vamos a poder defender en el futuro de este tipo de ataques es usando el mismo tipo de tecnologías, pues, a la inversa.
inteligencia artificial para detectar, identificar, anticiparse al ataque y contrarrestarlo antes de que sea efectivo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros, las organizaciones? A medida de que estas tendencias o proyecciones se empiezan a hacer realidad, solo va a ser cuestión de tiempo antes de que, de alguna forma, alguno de estos mecanismos o herramientas de ataque logren comprometernos como organizaciones. Lo que nos va a tocar hacer es tener una combinación muy cuidadosa de tecnologías, de personas, de capacitación, y probablemente muchas asociaciones entre nosotros como organizaciones para, del mismo modo, intercambiarnos inteligencia sobre cómo suceden los ataques y de qué forma prevenirlos. Una primera cosa que consideramos en este informe, en este reporte, es que la evolución de la inteligencia artificial va a ser fundamental, un mecanismo fundamental de defensa contra la evolución de los ataques que acabamos de platicar. Inteligencia artificial no solo se refiere a poder automatizar ciertas tareas de protección o de ciberseguridad, sino también que los sistemas puedan anticiparse a los ataques y detenerlos antes de que ocurran. En el futuro lo que podemos esperar, lo que podemos pensar es en nodos locales impulsados igualmente por Machine Learning, inteligencia artificial, que tienen capacidades de detectar, analizar y tomar acciones ante una amenaza, pero que puedan compartir inteligencia de eso que están identificando con otros nodos locales, otros nodos de aprendizaje, igual en alguna especie de esquema de P2P, sin necesidad de estar recibiendo inteligencia solo a través de algún tipo de servidor centralizado. Una de las tácticas de ciberseguridad que se desprenden de esto y que ya estamos empezando a ver en funcionamiento es el desarrollo de lo que se conoce en la industria como playbooks, ¿sí? o manuales de jugadas o footprints de cómo sucede un ataque. Es una especie de guía, escrita obviamente en un formato muy especial, que define cuál es el comportamiento de un ataque, de qué forma o a través de cuál secuencia de pasos puedo identificarlo y cómo me anticipo al mismo. Algunas organizaciones, Fortinet incluida, ya están desarrollando algunos playbooks, tal vez un poco básicos ahorita, pero playbooks al fin, siguiendo estándares definidos por instituciones como por ejemplo el Centro de Respuesta a Incidentes del MIT, para documentar comportamientos o metodologías de ataque, y la idea es que esas huellas o patrones se puedan distribuir desde centros de inteligencia hacia dispositivos de seguridad, hacia soluciones o plataformas basadas en inteligencia artificial, para que puedan detectar o interrumpir ataques antes, o sea, anticipándose a los mismos y cerrando caminos o cerrando vías en las secuencias de cómo el ataque sucede. Eventualmente, lo que esperamos es que las redes no tengan que necesitar esperar a estar bajo ataque para poder responder a una amenaza, sino que estos distintos nodos de aprendizaje automatizados se puedan encargar de hacer el reconocimiento de esas amenazas y pronosticar los siguientes pasos de un ataque en función de lo que están viendo, y detener o intervenir de forma proactiva para que el ataque no sea efectivo. Estamos hablando de que estos nodos de aprendizaje, estas plataformas podrían hacer cosas como coordinarse entre nodos de aprendizaje para detectar patrones, identificar cosas como código malicioso, ATPs, incluso generar mapas de calor de los puntos del Internet o del mundo desde donde están los orígenes más activos de amenazas, y cambiarse muchísima información en ese sentido. ¿Cuál es el papel que nos va a quedar a nosotros como operadores de toda esta tecnología de ciberseguridad? O sea, ¿cuál es el rol que vamos a tener que jugar nosotros en todo esto? Pues básicamente nuestro trabajo va a ser, de entrada, garantizar que estos sistemas de seguridad, que estos nodos de aprendizaje estén correctamente configurados, recibiendo la suficiente inteligencia como para tomar acciones oportunas de forma automática ante la detección de alguna de estas amenazas, o incluso que gente dedicada a la investigación de amenazas, al desarrollo de inteligencia, se esté creando playbooks y cargando o alimentando de inteligencia estos sistemas como producto de la investigación desarrollada por esos equipos. De acuerdo a todo esto, digo, algunas conclusiones del tema es, evidentemente con todo esto que se avecina, o sea,
siquiera una parte de esto que realmente se termina volviendo realidad, es claro que ya no se trata de cuándo o qué es lo que como organizaciones vamos a tener que hacer si me atacan, sino más bien tenemos que ya pensar en qué es lo que vamos a hacer cuando como organizaciones estemos bajo ataque. Y aquí hay una combinación de cosas en las que nos podemos preparar algunas cosas que se van a esperar de nosotros como organizaciones en frente a todo este fenómeno. Lo primero es que los recursos de ciberseguridad de las organizaciones, o sea, la gente que trabaja en ciberseguridad para las organizaciones, no solo esté enfocado en defensa proactiva, sino también en tener definidos mecanismos de respuesta que sean eficaces. O sea, en el momento en el que suceda algún tipo de ataque, algún tipo de compromiso a la red de una organización, que de vuelta se puede convertir en algo inevitable, va a ser clave que nosotros como organizaciones tengamos claramente definidos y claramente entendidos cuáles son los mecanismos de respuesta, o sea, qué es lo que tengo que hacer a continuación de que el ataque es identificado, de que el ataque está sucediendo. ¿Cuál va a ser la estrategia o cuáles van a ser los pasos que tenemos que ejecutar como para detener un ataque en seco? Los proveedores de ciberseguridad, las organizaciones de investigación, las organizaciones de TI y demás, vamos a tener que estar cada vez más asociadas entre nosotros, vamos a tener que fomentar el compartir información, compartir inteligencia de ciberseguridad, estrategias de manera proactiva, para poder de alguna forma escalar esto que también está sucediendo del otro lado, ¿no? Para que toda esa inteligencia de cómo detener una amenaza fluya y permea todos estos sistemas para estar preparados para reaccionar en el momento que sea necesario. Pero también es necesario sumar a esta colaboración a las fuerzas del orden, a esas organizaciones que tienen la capacidad de dar de baja, de desmantelar una infraestructura maliciosa una vez que detectamos que un determinado origen lo es, cuál es el direccionamiento IP, los servidores que están por detrás de ello, y de alguna forma pues, dar de baja ese sistema para evitar tener una fuente más de posibles ataques hacia nuestras organizaciones. Hacia futuro va a servir mucho cualquier tipo de alianza público-privada en términos de educación, o sea, tenemos que poner muchísimo foco en educar a los futuros ciudadanos para protegerse mejor y participar de mejor forma en el comportamiento, o sea, en un comportamiento cibernético seguro, que de alguna forma trate cada vez más de saber cómo actuar en el uso cotidiano de toda esta tecnología. Tenemos que trabajar muchísimo en disminuir esa brecha creciente que hay entre habilidades de ciberseguridad y amenazas e ir pensando en preparar, o sea, desde ahora a nuestros estudiantes, a los especialistas de ciberseguridad del futuro en cómo seguirle el paso a todas estas tendencias, a todas estas amenazas, pero también tratar de que toda esta gente quiera eventualmente trabajar de nuestro lado, en nuestras organizaciones de ciberseguridad, fabricantes, centros de inteligencia, etcétera, antes de que sean tentados a trabajar básicamente para el otro frente. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la aplicación de la ley en términos del ciberdelito es que no hay mucho respeto de lo que son fronteras políticas en ese sentido, por lo que para nosotros luchar contra el ciberdelito también tenemos que ir más allá de las fronteras y solo trabajando en conjunto creemos que es como vamos a poder de alguna forma cambiar el rumbo y seguirle el paso a todo esto que se puede venir en los siguientes años. Ya para cerrar y contarles un poco de dónde vienen todas estas predicciones o información que acabo de compartir, FortiGuard Labs es la organización dentro de Fortinet que de alguna forma se encarga desde nuestro frente, desde nuestras filas, en todo lo que tiene que ver con investigación y generación de inteligencia de amenazas dentro de la organización. La misión de este grupo es proporcionar a los clientes de Fortinet la mejor inteligencia de amenazas de la industria, diseñada para proteger a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros socios de toda actividad maliciosa y ciberataques sofisticados que están viendo hoy por hoy. El grupo dentro de Fortinet está compuesto por
investigadores, analistas, ingenieros, científicos de información y demás, que trabajan en laboratorios dedicados alrededor de todo el mundo, como para anticiparse a todas estas tendencias o amenazas. Y el outcome de ello, bueno, en su investigación utilizan cosas como machine learning, inteligencia artificial, el monitoreo de miles y miles de sensores de red regados a través del mundo que básicamente alimentan bases de datos a través de las cuales generamos mucha de nuestra investigación y nuestra inteligencia. Hacemos intercambio de información con otros centros de investigación a nivel mundial, universidades, otros fabricantes, gobiernos, centros de investigación, etcétera. Y el outcome de toda esa investigación que hacemos es básicamente analizamos, procesamos toda esa información y entregamos como resultado inteligencia de ciberseguridad que puede venir en formato de firmas de detección, de control de aplicaciones, filtrado, anti-spam, etcétera, que se alimenta a nuestros sistemas o incluso sistemas de terceros como para detener muchas de estas amenazas, idealmente antes de que sucedan. Además, el centro de investigación, FortiGuard como servicio, puede hacer cosas como consultorías especializadas para ayudar a nuestros clientes a identificar su esquema o su perfilamiento, digamos, contra las tendencias de ciberseguridad actuales y generar recomendaciones, principalmente recomendaciones o estatus actuales y siguientes pasos sobre cómo fortalecer o mejorar su exposición frente a los incidentes de ciberseguridad actuales o los que vienen. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles en esta tarde de hoy. Aquí abajo pueden ver la liga al reporte completo. Es un reporte de alrededor de 9-10 páginas, con todo el detalle de lo que, en resumen y en 30 minutos les acabo de compartir. Recordarles que estamos a sus órdenes, a su servicio, en lo que podemos ayudarlos, con todo gusto nos podemos comunicar. Y si hubiera alguna duda, comentario sobre lo que acabamos de presentar, discutir, por aquí quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos y muchísimas gracias a México Business por habernos invitado a esta presentación. Muchas gracias, Sebastián. Te pedimos nos acompañes un reto más, por si al final queda tiempo, puedes seguir las preguntas o si no, pasarnos directamente al Breakout Room, donde le seguirán dando seguimiento a todas estas, que ya nos mandaron algunas. Juan Pablo, te dejo ahora para que puedas dar tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Presentación al finalizar la charla. Les comentaba justamente, bueno, la intención aquí es poder ofrecerles estos distintos tipos de servicios, estas distintas soluciones. Estas soluciones están basadas en este modelo de SIM3, que lo que busca justo el modelo es poder apoyar con los procesos y con los diferentes marcos de referencia necesarios para poder dar el cumplimiento a tanto a los estándares internacionales como a las diferentes mejores prácticas que están dictadas por la industria. Como comentábamos inicialmente, bueno, tenemos sí una falta, vamos a decirlo así, hay un hueco de profesionales especializados en los temas de ciberseguridad que nos puedan realmente apoyar, sobre todo en este tipo de operaciones en los centros de respuesta o en los centros de monitoreo. Y no precisamente porque nuestra organización, nosotros pensamos que requiera o que no requiera este tipo de monitoreo, no vamos nosotros a tener estos servicios. ¿Esto por qué? Porque al final del camino, como lo hemos estado viendo alrededor de todos estos eventos y de todo este seminario, sí tenemos una problemática o sí tenemos un tema constante, y este tema constante es que, bueno, como bien nos están diciendo, no es el tema de si me van a atacar o no, ¿no? Y muchas veces ni siquiera precisamente es el cuándo me van a atacar, sino es precisamente qué y cómo es que ahorita ya me están atacando, ¿no? Tenemos muchos componentes tecnológicos y muchos componentes de infraestructura actualmente en nuestras diferentes organizaciones
que nos van a permitir factores de compromiso, algunos más que otros, pero la realidad es que mientras nosotros tengamos servicios públicos y servicios publicados, bueno, pues estamos bajo el inminente riesgo de tener algún tipo de ataque o de tener algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Justo con estos temas de la pandemia y de tener a la gente en trabajo remoto, hemos visto cómo se ha incrementado la cantidad de correos de phishing, que justo lo que buscan es, de alguna manera, cada vez más ingeniosa o cada vez más efectiva, poder llegar a los diferentes usuarios o a los diferentes tipos de servicios que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos alguna infraestructura Microsoft Office en la nube o tenemos algún servidor de correo electrónico que tiene alguna conexión abierta o alguna conexión web, bueno, pues corremos, por supuesto, el riesgo de que los atacantes logren identificar que contamos con estos servicios y no precisamente vulnerar los servicios, que a lo mejor pudiera ser complicado o vamos, pudiera ser más complicado, ¿no? Sino que justamente ellos, al ver que contamos con estos servicios publicados, bueno, van a poder entonces sí buscar o sí identificar el tipo de servicio que tenemos, es decir, tenemos un Outlook en la nube o tenemos algún sistema de webmail. Ellos, al identificar estos sistemas, no precisamente nos van a mandar un exploit o un ataque dirigido para ese sistema en particular, sino que van a ellos buscar digámoslo, el eslabón más débil, al intentar enviarnos algunos correos electrónicos que hagan parecer que somos nosotros, los administradores de la infraestructura, los que estamos intentando contactar a estos usuarios y de esta manera podernos hacer de sus credenciales con algún engaño como la actualización de las mismas o información necesaria para descargar algún archivo o tener acceso a algún recurso de los que tengamos justo en nuestras nubes públicas o privadas. Esto lo hemos visto con un incremento muy grande en todo el tema de la pandemia. En los últimos análisis que nosotros hemos hecho a través de los logs de los sistemas que tenemos de detección de spam y los sistemas que tenemos de detección de patrones sobre los correos electrónicos, bueno, tuvimos más de un 300% de incremento en los diferentes intentos de engaño o intentos de correos engañosos para poder tener acceso a estas infraestructuras o a estos servicios. Esto supone, por supuesto, un riesgo muy importante, porque al tener acceso a esa infraestructura seguramente van a tener acceso, o estos atacantes van a tener acceso al contenido de los mismos, es decir, si tienen el acceso al correo electrónico, bueno, muy probablemente van a encontrar ahí y más por estos temas, las credenciales o los manuales para poder conectarse a las VPNs de la organización y por ende tener acceso de forma legítima a la infraestructura que nosotros tenemos o estamos publicando. Y la finalidad del comentario es justo llegar a modelos específicos o modelos que nos permitan poder tener una operación que tenga la capacidad de estar viendo o estar analizando este tipo de situaciones que no precisamente son ataques. ¿Por qué? Porque si yo esto lo pongo en un sistema tradicional, pues me va a decir, oye, es un correo legítimo, es una conexión legítima, no estoy viendo una IP maliciosa ni una IP de algún país extraño, no estoy viendo que me están mandando algún payload o que me están intentando hacer una conexión desde un sistema o un navegador distinto a los navegadores que actualmente recibe la empresa o la organización. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado y lo que nosotros hoy implementamos son justo la suma de las diferentes soluciones, tanto técnicas como tecnológicas, para poder hacer a través del Big Data y a través de los procesos de Machine Learning, poder hacer la ingesta de todos estos distintos orígenes de datos. ¿Esto qué quiere decir? Y a lo mejor lo podemos ver de una forma convencional como lo que venía siendo un SIEM tradicional, ¿no? Bueno, pues yo voy a tener aquí a lo mejor los logs, voy a tener a lo mejor aquí, no sé, a lo mejor alguna copia del tráfico y con eso empiezo a trabajar. Desafortunadamente, esto ha cambiado y ha cambiado en mucho
por la propia velocidad que nos ha hecho la situación, hablando en general de los temas de pandemia, como el crecimiento y el desarrollo tecnológico en el que hoy nos encontramos. El justo que los atacantes, que las organizaciones criminales estén adoptando estas herramientas de Big Data y de Machine Learning o estén desarrollando cada vez algoritmos más complejos, implica pues que nosotros a la par, en buscando la defensa de esos activos y la defensa de esa infraestructura, debemos o deberíamos de ir adoptando de la misma manera estas soluciones y estos algoritmos. Sin embargo, sabemos y entendemos que en las organizaciones o en la gran mayoría de las organizaciones, esto puede ser no nada más un reto, en ocasiones puede ser completamente imposible, dado que las propias políticas de contratación o las propias políticas que se han definido en la organización están basadas a modelos de protección o a modelos de seguridad tradicionales que no precisamente tienen la flexibilidad de adaptarse a los cambios, o al menos los cambios tan rápidos que está presentando el mundo actual y las amenazas actuales. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos desarrollado basándonos en sistemas de Big Data, hemos desarrollado modelos de ingesta que justo lo que hacen es que van a obtener todos los orígenes de datos posibles. Y por todos los orígenes de datos posibles estamos hablando que podemos tener copias de tráfico de la red, ¿no? A través de spam ports, a través de puertos espejos, pero de la misma manera podemos tener o recibir logs o recibir la información que viene de sistemas MDR o sistemas EDR o incluso sistemas EPP, ¿no? Que pueden ser completamente integrados si es que ya existen en la organización. Al integrar todos estos diferentes registros o al integrar todos estos diferentes orígenes de datos, nosotros con el propio procesamiento que nos permite tener el Machine Learning, lo que hacemos es poder, 1, catalogar, 2, clasificar y 3, tipificar, basándonos, por supuesto, en los lineamientos que nos indica la 27035, que trata justamente sobre la gestión de incidentes de la información. Al nosotros poder pasar por todo esto, nosotros podemos entonces ahora mapear, aprovechando de la misma manera estos sistemas de Big Data, podemos mapear los cumplimientos o los no cumplimientos a los distintos estándares y marcos de referencia. Hoy día nosotros en nuestras organizaciones seguramente tenemos a una persona que está encargado de ver todo el tema de auditoría y controles internos y él tiene que preparar los informes o los reportes para los cumplimientos en función a lo que le va a entregar o el área de TI o el área de seguridad de la información. Estos sistemas automatizados justo lo que buscan es poder mapear todos esos controles, poder mapear todos esos diferentes cumplimientos y todos esos estándares y marcos de referencia en un único tablero de control centralizado, que además de que permita tener, por ejemplo, mapeados todos los requerimientos de PCI DSS o de Mitre ATT y CK o de la NIST 800, nos permita también de esos incidentes poderlos clasificar de la forma correcta en función a las áreas operativas. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, si yo estoy recibiendo una alerta acerca de un incremento en el uso de CPU en alguna infraestructura de las que tengo en la nube que tiene que ver a lo mejor con el servicio de correo electrónico que veíamos en el ejemplo, y de la misma manera estoy recibiendo tráfico proveniente de distintas IPs que me están mandando el mismo mensaje pero que son de diferentes IPs públicas, bueno, en función a eso yo puedo ya tener una identificación de un patrón, además de ver por supuesto el impacto en el consumo de la infraestructura que me está refiriendo, y de esa manera crear un incidente de forma automatizada a través de semántica, ¿no? Los sistemas hacen un análisis semántico puro sobre los diferentes mensajes que van llegando y en función a ese análisis semántico hacer la colocación de esos incidentes dentro de su respectiva, llamémosle cola o torre de atención o de la diferente departamento al que lo vamos a asignar. Al nosotros poder aprovechar esta tecnología de esa manera, podemos hacer la identificación de los incidentes, hacer la asignación de los propios incidentes en las correctas colas de atención que le tocan y en la medida de lo posible hacer el análisis
no nada más, o no llamémosle solamente forense, sino el análisis en tiempo real de tanto el tráfico como los registros que estamos recibiendo para, en función a eso, no solo poder hacer la identificación, sino poder hacer la detección y por ende la contención del ataque o de el intento de intrusión que estamos viendo. ¿Esto en qué beneficia a la organización? Bueno, justo lo que estamos viendo y la temática del panel. Estamos aprovechando justo las ventajas tecnológicas que nos ofrece el Machine Learning y las ventajas tecnológicas que nos ofrece el procesamiento de soluciones de Big Data para poder, de esta manera, nosotros automatizar en la medida de lo posible, a lo mejor hasta el 80 o el 85% de las operaciones de seguridad. Esto se traduce en ahorros y en beneficios para nuestra operación, porque no precisamente quiere decir que en la organización tengamos al personal especializado para estar dándole el cumplimiento o para estar dándole el seguimiento a los incidentes. Ahora con esto contamos con herramientas tecnológicas que, digámoslo de alguna manera, pueden ser agnósticas, es decir, no precisamente casados a una marca o a un tipo de registros, sino que tengan la posibilidad de ingestar distintos tipos de información o distintos tipos de registros que se estén generando en esta información y de esa manera estos registros poderlos atender, poderlos calificar, poderlos clasificar y, llegado el momento, incluso poderlos tipificar, dándole cumplimiento, dándole total cumplimiento a lo que se conoce como la cadena de custodia de evidencia, donde se hace de manera automática la correlación entre los eventos y además se hace de manera automática la asignación de los mismos para su propio seguimiento y por ende su propia investigación o respuesta si fuera el caso. Gracias a estas soluciones y también gracias a estos sistemas es que de forma adicional podemos también nosotros pegarnos a sistemas más complejos para hacer la validación de la información. Es un estándar dentro de los centros de respuesta a incidentes internacional el justo poder contar con los diferentes mecanismos y las diferentes soluciones e infraestructuras tecnológicas para compartir esta información y al compartirla y validarla poder entonces obtener lo que se conocen como indicadores de compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Los eventos que nosotros vemos dentro de los diferentes análisis y dentro de las diferentes soluciones de automatización que se están ejecutando van también a convertirse en posibles situaciones, posibles incidentes, posibles alertas que se compartirán con la red de los diferentes CERTs en el mundo y por ende se validarán, sobre todo cuando se trata de amenazas emergentes o amenazas que no precisamente tengamos catalogadas con un CVE, con un CVS, con un CWE. Estas amenazas emergentes, por supuesto, si las estamos viendo en nuestra infraestructura, pero también se están viendo en algunas otras infraestructuras de estos centros de monitoreo de seguridad en los diferentes miembros de la red global, entonces se pueden colocar ya con un número de identificación, digámosle emergente, o un número de identificación en donde podemos sí tener este indicador de compromiso que nos puede decir, oye, este tráfico que estás viendo o este tipo de actividad que estás viendo en este momento se está catalogando como este posible indicador de compromiso porque lo estamos viendo en otros centros de monitoreo y lo estamos calificando con estos diferentes lineamientos o con estos diferentes esquemas de gravedad o estos esquemas de ataque, ¿no? Esto lo que nos va a permitir justamente es tener entonces en un único repositorio centralizado el control, por supuesto, digámosle, la única o el único punto de visualización en donde justo podamos tener tanto los controles y los requerimientos mapeados de las diferentes normas y los diferentes estándares internacionales, como también el cumplimiento, el no cumplimiento y por supuesto la gestión de los incidentes, ¿no? Hasta